esta jornada tan especial nos encontramos para celebrar un verdadero hito en el cuidado de la biodiversidad de nuestra provincia: la declaración de 8 especies de fauna como monumentos naturales provinciales. Gracias a la modificación de la Ley Provincial número 6.964 de Áreas Naturales Protegidas, se incorporó por primera vez la posibilidad de declarar especies vivas dentro de esta categoría de conservación. A partir de allí, la Subsecretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Economía Circular convocó al sector académico y grupos de especialistas para seleccionar a las especies de acuerdo a su relevancia ecológica, simbólica y sociocultural. Hoy, la provincia de Córdoba protege con la categoría de conservación más alta que se le puede otorgar a una especie a 8 grandes emblemas de nuestra fauna: el sapo de Achala, la tortuga chaqueña, el loro hablador, el águila coronada, el cóndor andino, el aguaraguazú, el guanaco y el pecarí chaqueño. La declaración de estas especies como monumentos naturales reafirma su valor como patrimonio natural y constituye un claro ejemplo del compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba en avanzar con un marco legal y técnico que garantice políticas públicas en materia de conservación. Agradecemos la presencia de la señora ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, el secretario de Ambiente, Federico García, el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, el subsecretario de Biodiversidad, Miguel Mañasco, el subsecretario de Áreas Naturales Protegidas, Carlos Martín Guzmán, legisladores provinciales, Abraham Galo, Brenda Austin, representantes de todas las instituciones y organizaciones involucradas, al equipo del Ministerio de Economía Circular y al público presente. Para comenzar con este acto, vamos a invitar al subsecretario de Biodiversidad, Miguel Mañasco, a que nos comparta sus palabras de bienvenida. Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos muy contentos de estar en esta actividad hoy. Es para nosotros muy importante contar con toda la presencia de ustedes. Quiero agradecer a la ministra Victoria Flores, a los compañeros del Ministerio de Ambiente, legisladores y legisladoras por estar presentes, intendentes y jefes comunales, muchas gracias por estar, sectores de la ciencia de nuestras universidades de la provincia, de la Universidad Nacional de Córdoba, Río Cuarto, de Villa María, de la Universidad Católica, de la Universidad Provincial, muchas gracias por estar, organizaciones de la sociedad civil y centros de rescate fundamentales para este proceso que hemos atravesado, muchas gracias por venir, y público en general. Bueno, entre tanto complicado que pasa en nuestro país, este es un día de celebración de lo que es un hito para la conservación de la biodiversidad de Córdoba, que es la declaración de las primeras 8 especies de fauna silvestre como monumentos naturales. Es un camino que tuvimos que recorrer de manera extensa y que lo que quiero decir es que esta declaración, en primer lugar, no es una letra muerta o un titular, sino que es una invitación y una exigencia a comprometernos, a multiplicar los esfuerzos de conservación de estas especies y a ser sistemáticos en las políticas públicas y en el diseño de estrategias colectivas para cuidarlos. Y por eso tan importante la diversidad de actores que hay hoy, porque requiere de esfuerzos colectivos muy importantes y de distintos actores en territorio y también en el diseño de las políticas públicas del sector público. Declarar monumentos naturales no solo nos pone un horizonte desafiante en materia de defensa de la vida silvestre en Córdoba, sino que además también es una defensa y puesta en valor de lo nuestro, de nuestra identidad y cultura, de nuestros paisajes y de las vidas que lo habitan. Pero para llegar acá, a esta primera declaración de especies vivas, como se decía recién, de monumentos naturales, tuvimos que recorrer, les decía, un largo camino, que lo que es más interesante de contar de este proceso es que requirió de la participación de actores muy distintos en distintas partes del proceso, del trabajo en equipo, y todos tuvimos, creo, la generosidad para poner nuestras pequeñas diferencias de lado y tener un horizonte común para hacer algo mucho más grande, que es lo que estamos empezando a hacer hoy. Quiero nombrar algunos hitos, tuvo muchos momentos decisivos, pero quiero solo nombrar algunos hitos de cómo llegamos hasta acá. El primero de ellos tiene que ver con la decisión política de nuestra ministra, Victoria Flores. Quiero contarlo, Tori, no sé si te acordás, al principio de la gestión, con una de las tantas organizaciones que hace tiempo tenían proyectos de estas características, me pediste que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer para que tuviera un marco legal correcto para poder sancionar
que las especies de fauna pudieran ser monumentos naturales y que lo hiciéramos con mucha celeridad y que además, una vez tenido el marco legal, convocáramos a todos los actores para sancionar los monumentos. Así que el primer momento decisivo tiene que ver con la voluntad política de nuestra ministra, que empuja y que nos empuja a los funcionarios a hacer estas cosas que son hitos, que son grandes, que no son cosas sencillas, que requieren de mucho trajinar y bueno, eso es inspirador y nos obliga a los funcionarios a estar a la altura. Lo segundo es que tuvimos que modificar una ley, que es la 6964 de áreas naturales protegidas, y quiero destacar el trabajo de legisladores que están aquí presentes, porque esa ley, que requirió trabajo parlamentario, salió por unanimidad. Fíjense, en un momento de mucha grieta, de polarización, de peleas, pudimos ponernos de acuerdo en algo tan importante como eso, y habla del compromiso que todos los sectores políticos tienen para con la conservación de la biodiversidad de la naturaleza de Córdoba, así que agradecer de nuevo públicamente a los legisladores por ese trabajo. Luego de eso vino un trabajo de coordinación, de diálogo y de priorización de qué especies, con quienes ahí sí están muchos representados en esos logos que se ven ahí, que ya venían hace tiempo. Es el reconocimiento del trabajo previo, las trayectorias previas, y requiere un esfuerzo de coordinación para ponernos de acuerdo, que quiero decir que eso, lejos de ser un proceso, parece que en esta época se tiene un poco de miedo a la discusión, y fue un proceso amable, generoso, donde todo el mundo se puso a trabajar para que pudiéramos llegar a consenso, a hacer síntesis. Fue un proceso muy virtuoso y creo que hay dos factores claves ahí que explican de que haya sido así el proceso. Y el primero es un reconocimiento público, y les voy a pedir un aplauso para Victoria Arcamone, que es nuestra jefa de fauna, que debe andar por ahí. Allá está. Merecido aplauso, porque ha tenido una cantidad de intervenciones muy lúcidas en todo el proceso, además ha hablado con cada uno de ustedes, ha hecho síntesis en documentos bien legibles, perfectos, donde se sintetizaron todas las discusiones, así que es una joya de la administración pública que tenemos, Vicky, y en nombre de ella, a Anto y todo el equipo que estuvo trabajando. Y lo otro es que que pudimos llegar también a acuerdos sobre qué especies, primero porque hubo 22 proyectos presentados y solo elegimos 8. Y eso lo pudimos hacer por la producción de conocimiento previo que desarrollaron nuestros científicos cordobeses, que habían hecho una categorización de la vulnerabilidad, el riesgo y la vulnerabilidad que tenían nuestras especies de fauna en la provincia, y con ese material pudimos decidir más fácil dónde había que hacer énfasis primero. Hubiéramos querido declarar todas, pero sí priorizamos en función de cuáles estaban con más riesgo, y eso fue por la producción científica que hicieron nuestros investigadores cordobeses. Ayer se vetó la ley de financiamiento universitario, y queremos decirles a todos los investigadores de Córdoba que estamos con ustedes, que el gobierno de Córdoba va a defender la educación pública, la ciencia y la producción de conocimiento como forma de construir bienestar para todas nuestras regiones. Por último, dos cosas más. Verán que aquí hay presentes, algunos los conocen, otros no, pero hay muchos intendentes y jefes comunales presentes en este auditorio. Y eso habla del compromiso. Acá no es un acto donde estemos anunciando una obra o fondos para. Vinieron porque quisieron estar. En algunos casos desde muy lejos, con 3 o 4 horas de viaje. Así que agradecerles el compromiso, y es además lo que nos da un plafón para que las políticas que diseñemos tengan anclaje territorial. Sería imposible hacerlo solo el gobierno de la provincia sin el acompañamiento de los gobiernos locales, así que quiero reconocerles ese compromiso a todos los que están presentes hoy. Por último, un gobernador que tiene la decisión política, que quiso tener un Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que puso a la ministra que puso en ese lugar, y que no dudó en que esta primera declaración tenía que ser por decreto para que pudiéramos ir a lo siguiente, que eran los planes de conservación, que no se perdiera en un tiempo que demorara más, para que rápido pudiéramos empezar en los años que nos quedan de esta gestión a tener la conformación de los planes de conservación. Así que de nuevo el gobierno de Córdoba ratifica su compromiso con la naturaleza y la vida silvestre en Córdoba. Para cerrar todo este sendero virtuoso que atravesamos para llegar a esto que es un punto de partida, un comienzo, fue posible por el trabajo en equipo, en la síntesis de todo lo que conté recién, que es esa, el trabajo en equipo, la voluntad política, el respeto por las trayectorias y trabajos previos, la franqueza y la sinceridad para dialogar, el conocimiento experto,
la grandeza para poner por delante lo importante y dejar las diferencias de lado y sobre todo encontrarnos por el amor que le tenemos a nuestra provincia y el deseo de llevarla siempre a lo más alto. Lo de hoy, como les decía, es un punto de partida. Ahora tenemos muchísimo trabajo por delante. Cuando le conté a la ministra que había salido el decreto, me dijo, bueno, ahora trabajar. Bueno, ya trabajamos un montón, pero me dice, bueno, ahora trabajar, así que tenemos mucho trabajo por delante y ojalá les pido que sigamos haciéndolo como hasta ahora, juntos. Muchas gracias. La selección de las 8 especies de fauna que fueron declaradas como monumentos naturales responde a las propuestas que realizaron diversos grupos de especialistas, quienes fundamentaron la relevancia ecológica, simbólica y sociocultural de cada una de ellas. A continuación, invitamos a Daniela Miloš, que forma parte del Instituto de Diversidad Ecológica y Ecología Animal del CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, y a Constanza García Capocasa, del Parque de la Biodiversidad, a presentar una especie endémica de los sectores serranos de altura, cuya situación de conservación en nuestra provincia se encuentra amenazada, el sapo de Achala. Bueno, buenos días a todos. Primero felicitar al Ministerio por esta iniciativa. Y bueno, desde el Parque de la Biodiversidad, cuando nos hicieron esta propuesta, nosotros quisimos primero seleccionar una especie de cada uno de los taxones, y principalmente en los anfibios pensamos en esta especie que es una especie endémica y que en la provincia de Córdoba tiene mucha gente trabajando y estudiando, que son, bueno, que ahí va a hablar ahora Dani acompañándome. Que por supuesto que haríamos revalorizar no solamente una especie endémica y muy importante ecológicamente, sino también el estudio de mucha gente de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET, así que ahora los dejo con los que han estado estudiando mucho esta especie, para que les cuenten un poco más. Bueno, buenos días. De nuevo, remarcar la importancia de esta iniciativa. Estamos muy contentos de poder estar acá. Gracias por estar acá, escuchándonos hablar de estas especies. Yo les voy a contar un poquito del sapo de Achala, que se llama Rhinella achalensis, ese es su nombre científico. Es una especie, como bien mencionó Coti, endémica, es una especie endémica de los pastizales de altura de las sierras de Córdoba y San Luis. Y esto es importante, es un rasgo interesante a destacar porque esto quiere decir que la vamos a encontrar en las sierras de Córdoba y San Luis por encima de los 1.600 metros de altura y en ningún otro lugar del mundo. Entonces eso le da un valor muy particular. Es una especie que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la categorizó como en peligro. Actualmente en Argentina y en la provincia está categorizada como una especie amenazada y esto tiene que ver con que se registró a finales de los 90 y principios del 2000 un declive poblacional de esta especie muy grande. Es una especie que cuando nosotros le íbamos a buscar y charlábamos con los pobladores locales nos mencionaban que era súper frecuente, súper abundante, que la conocían un montón. Pero, como les mencioné, a fines de los 90, principios de los 2000, empezaron a disminuir sus poblaciones y se volvió realmente muy difícil de encontrar, pasando de ser la especie más común en la zona alta de la sierra a ser la más difícil de ver. En la actualidad, después de mucho trabajo, se encontraron alrededor de unas 8 o 9 poblaciones puntuales. Se sigue buscando la especie, pero las poblaciones están complicadas. Para mencionarles un poquito sobre las amenazas que tiene esta especie, en general todas las especies de anfibios actualmente se encuentran en declinaciones poblacionales, la mayor proporción son el grupo de vertebrados tetrápodos con mayor proporción de especies bajo alguna categoría de amenaza. Y parte de las amenazas que presentan son enfermedades emergentes, cambio climático, cambios en el uso de la tierra, especies exóticas y la sinergia de estas acciones. La principal hipótesis que tenemos sobre el sapo de Achala es que está siendo afectada por el Batrachochytrium dendroatis, que es un hongo que genera una enfermedad que genera declinaciones poblacionales. Es la principal hipótesis, se está estudiando, todavía no tenemos bien claro si fue la causa de la dramática declinación poblacional, pero es la principal hipótesis que estamos manejando. Y por último, para cerrar, mencionarles un poquito sobre las acciones de conservación que se están llevando a cabo
desde el Laboratorio de Herpetología del Instituto de Diversidad y Ecología Animal y el Centro de Zoología Aplicada de la ONC, está liderando el proyecto Sapo de Achala Julián Lescano, que no pudo estar acá, pero es quien viene buscando el sapo de Achala desde hace muchos años. Y es una iniciativa que tiene un enfoque integral que plantea abordar a esta especie, estudiar aspectos ecológicos, aspectos genéticos, aspectos de ADN ambiental y también integrando proyectos de educación ambiental para poder primero entender qué le pasó a esta especie, cuál fue la causa de su declinación y poder conservar las poblaciones y sobre todo sus ambientes, que siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante preservar los ambientes para poder conservar las especies. Bueno, muchas gracias. A continuación, invitamos a Gerardo Leinaut, también del Instituto de Diversidad y Ecología Animal del CONICET Universidad Nacional de Córdoba, a contarnos sobre la tortuga de tierra, una especie que se encuentra en estado crítico de conservación debido al comercio ilegal de fauna silvestre autóctona. Gracias. Hola a todos, gracias. Bueno, esta propuesta la preparamos desde el Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Instituto IDEA CONICET, junto con Rocío Sánchez y Sophie Carri. Y bueno, las razones de proponerla fueron varias. Cuando se lanzó la propuesta, bueno, pensamos bien qué especie podríamos proponer y bueno, la elegida fue esta por varias razones. En primer lugar, recientemente fue categorizada como amenazada. Es una especie que tiene cierto riesgo de extinción y es una especie relevante en el ambiente de donde habita. Es un elemento significativo de los bosques del Chaco, de los bosques chaqueños de toda Argentina y particularmente en Córdoba. Los bosques chaqueños es un área que está severamente amenazada. Por otro lado, en este ambiente donde vive cumple un rol ecosistémico muy importante y además y sobre todo es un elemento que tiene mucha importancia biocultural en las comunidades. Hay registros de las tortugas ya en pictografías precolombinas, por ejemplo, y en alfarería, y también es un elemento repetitivo en la cultura popular a través de canciones, relatos, etc. Así que es un elemento para destacar a esta especie también. Las principales amenazas que tienen las tortugas en general son bastante comunes, es decir, las tortugas es un grupo de vertebrados que se registran más de 350 especies y casi la mitad están en serios problemas de conservación, o sea, tienen alguna categoría de amenaza. Y bueno, las especies que tenemos en Argentina no es la excepción. En el caso particular de este animal, de esta tortuga, las principales amenazas son, en primer lugar, bueno, el mascotismo. Probablemente haya sido la causa que llevó a que las poblaciones se redujeran mucho. Si bien ahora, por supuesto, hay mucho más control y ya hay otro cambio social en respecto de la tenencia de animales como mascota, esto ha llevado a que sus poblaciones tuvieran fuertes declinaciones. La tortuga es un animal que lleva mucho tiempo hasta alcanzar la madurez reproductiva. Así que las crías son muy vulnerables y muy pocas llegan adultas realmente como para poder sostener la especie. Por otro lado, bueno, las amenazas de la destrucción del hábitat, del cambio de uso de la tierra, la pérdida de los bosques chaqueños es también una gran amenaza. Y bueno, todo esto lleva a que sus poblaciones se estén reduciendo. Bueno, dentro de las acciones que nosotros proponemos como principales son principalmente continuar con las tareas de educación ambiental para cambiar este foco de que se tiene de este animal, de que es una mascota que pueda tenerla una persona en una casa, en un departamento. Eso es muy importante, disminuir el tráfico y fortalecer las acciones de control. Y por otro lado, sostener las escasas poblaciones que aún hoy hay en Córdoba, que son bastante escasas, con acciones de restauración de estos ecosistemas. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Invitamos ahora a Francisco Pereira de la Fundación Milaves, quien nos hablará de un emblema de nuestra provincia, el cóndor andino. Vamos a hablar del cóndor andino, de su nombre científico Vultur gryphus. Es una especie que está en un estado, si tomamos en cuenta toda su área de distribución, desde Tierra del Fuego hasta sur de Colombia, inclusive llegan poblaciones hasta Venezuela. La cantidad de individuos que contamos en toda
esa distribución individuos adultos, se habla de nada más de 6.700 individuos en toda esa extensión. Así que se puede considerar ciertamente vulnerable y amenazada si tomamos en cuenta todo su territorio. La mayor población de cóndores se encuentra distribuida, el 70% más o menos de las poblaciones de cóndor se encuentra distribuida entre Argentina y Chile. Así que es un reservorio importante, ya que es una especie que también se designa con poca variabilidad genética, lo que la hace más vulnerable a cambios poblacionales, ¿no? En cuanto a la relevancia de esta especie, en su rol ecosistémico como limpiador natural, es decir, se encarga de remover los cadáveres que podrían causar contaminación de ríos, napas o suelos. Así que es muy relevante su rol ecosistémico, pero también como especie focal, como especie bandera, ya que sus requerimientos ecológicos para una población sana son determinantes también para la salud de muchas otras especies. Y estos requerimientos ecológicos para tener poblaciones sanas de cóndor pueden ser tomados como parámetros para decidir políticas sobre manejo de áreas naturales. Esto lo convierte al cóndor también en una especie importante, y como si eso fuera poco, también puede ser tomado como una especie bandera, ya que su simbolismo histórico, cultural, espiritual, artístico, no solamente en Córdoba, donde tenemos las pictografías de Cerro Colorado, sino en toda la América Andina, es sumamente importante. Entonces, el hecho de ser especie bandera, podría hacer que la población sea más permeable a decisiones que tengan que ver con la conservación. En cuanto a las amenazas, una de las amenazas es el desconocimiento que tenemos de esta especie. Se han hecho tal vez a nivel fisiológico estudios, pero hay mucho estudio en cautiverio y poco estudio en poblaciones libres. Se desconoce muchas veces el estado de las poblaciones. Otro de los más directos es el envenenamiento con cebos que se colocan en cadáveres. Estos envenenamientos producen la muerte de decenas de cóndor por cada evento de envenenamiento. La población del cóndor tiene una particularidad que no puede, por su baja tasa reproductiva, si bien tiene una tasa de supervivencia grande, su tasa reproductiva es muy baja y no puede responder rápidamente a eventos que disminuyan la población. Un cóndor para llegar a adulto necesita 6 años y tal vez para la primera puesta pasen 8 años. Y cada puesta es un solo huevo que, si es viable, va a demorar estos otros 8 años hasta que haya otra puesta. Entonces, su capacidad de respuesta ante eventos que bajen drásticamente su número es muy limitada. Entonces, por eso tiene que ser considerada prioritaria, digamos, la conservación de esta ave. El plomo, contaminación con plomo también es otra de las causas por la cual les disminuye la población. La contaminación se debe a la caza. Muchas veces se dejan los animales muertos, el cóndor ingiere el proyectil de plomo y esto produce enferma y muere, ¿verdad? Tenemos la caza furtiva para aprovechar muchas veces las plumas o partes del cóndor. Los pesticidas también están afectando la salud de poblaciones. Y también el avance sobre su hábitat. Bien, en cuanto a las medidas que se podrían tomar para la conservación de esta especie, primero, antes que nada, el conocimiento.
O sea, incentivar las investigaciones sobre las características ecológicas, fisiológicas, etológicas de esta especie. O sea, apoyar e incentivar la investigación de las poblaciones. Estaría bueno un programa de relevamiento anual de las poblaciones en toda la zona de distribución de la provincia de Córdoba. Si bien en Córdoba se ha reconocido que hay un buen número de cóndores, ya que la población, sobre todo en la zona del parque de la Quebrada del Condorito, tiene una buena relación con el ave. Esto no sucede en todos lados. Hacer un relevamiento anual de las poblaciones de cóndor en la provincia sería un buen inicio para empezar a conocer en qué estado está esta población. Por otro lado, para atacar la causa de los cebos tóxicos, la academia tendría que dialogar con los productores, ya que a pesar de que en los estudios que se han hecho el cóndor interviene en menos del 1% de los ataques a las crías recién nacidas de corderos, por ejemplo, hay una percepción distinta a veces en los productores, como que al verlo cerca de las ovejas que paren, ellos creen que que van a atacar o van a matar al cordero. Muchas veces, la mayor parte de las veces no es así. Entonces hay que incentivar un diálogo entre la academia y los productores para poner en su lugar, digamos, este hecho. Tiene que haber una integración de la conservación del cóndor en las políticas nacionales. Por eso esto ha sido el hecho de nombrarlo monumento nacional, me parece que felicitamos esa iniciativa. Proteger y restaurar el hábitat. Regulación de los proyectiles que se usan para la caza. Proyectiles no tóxicos se pueden usar y ya hay medidas en ese sentido. También debería haber un control en ese sentido. También cooperar con otros países. La cooperación internacional, el programa de conservación del cóndor andino también es importante, y fortalecer los centros de rescate y rehabilitación con apoyo económico y también humano. Muy bien, muchas gracias. Invitamos a continuación a Guillermo Sferco, quien pertenece al Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad nos presentará otra de las especies declaradas como monumento natural, el loro hablador. Hola, buenos días. Bueno, un honor estar acá. Es el fin último que perseguimos desde un comienzo de hace bastante tiempo, así que bueno, felicitar a la ministra, al subsecretario, por tomar la decisión esta. Creo que es un camino correcto que debemos recorrer, y también, bueno, valorar el trabajo colectivo que vinimos haciendo, ¿no? Tanto la universidad, CONICET, la academia, la ciencia, las organizaciones civiles, trabajar en conjunto para lograr este objetivo claro que teníamos. Yo les voy a comentar sobre esta especie, el loro hablador o loro chaqueño. Nosotros estamos empezando a querer cambiarle su nombre porque ya el hecho de decirle loro hablador lo humaniza mucho, pero lamentablemente lo conocerán por las consecuencias que tiene la especie, ¿no? Que es un animal muy buscado como mascota. Por lo tanto, esa es una de las principales fuentes de retracciones poblacionales que sufre la especie. Esta especie se distribuye en Córdoba en una pequeña porción del territorio, en una angosta franja de bosque chaqueño, bien en el oeste, en el límite con la provincia de La Rioja, y necesita justamente ese tipo de bosques en nuestra provincia porque ellos utilizan mucho los árboles más maduros de esos bosques chaqueños. El quebracho blanco es una especie muy importante para la especie porque le ofrece, por un lado, sitios de reproducción, que es el momento más crítico para cualquier especie. Los quebrachos más maduros se van ahuecando por dentro por la acción de un hongo y generan cavidades que le permiten al loro nidificar en esos huecos. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro lado, estos bosques chaqueños le ofrecen el alimento principal, que es de estos loros, que uno es el fruto del quebracho blanco, la guabacha, como lo conocen localmente,
ahí en el oeste, y por otro lado, otros frutos típicos de los bosques chaqueños, que son el mistol, por ejemplo, la algarroba, y los frutos carnosos de las dos cactáceas más importantes, más grandes de los bosques chaqueños, que es el ucle y el cardón chaqueño. Por lo tanto, bueno, todo eso hace un vínculo muy intenso entre la especie esta, el loro chaqueño, con estos tipos de bosques. Como vemos, internacionalmente se lo ha clasificado como casi amenazado. Y eso cambió hace muy poco tiempo, hace pocos años atrás se lo consideraba como no amenazado a nivel global, pues tiene poblaciones bastante grandes que abarcan desde el nordeste de Brasil, toda la parte del Cerrado y sur de Brasil, este de Bolivia, Paraguay y el centro norte de Argentina, es decir, los bosques áridos de Sudamérica. Pero bueno, con el correr del tiempo vieron que las poblaciones estaban disminuyendo en forma alarmante, por eso lo cambiaron de categoría de no amenazado a casi amenazado. Y en nuestra provincia, según los estudios que venimos realizando desde el año 2018, llegamos a la conclusión de que esta especie en esa distribución restringida que tiene en Córdoba, la población no superaría los 100 a 120 individuos. Es decir, es muy, muy pequeña y notamos también que ha disminuido desde los años 2000 a esta parte. Los problemas y las principales amenazas, bueno, a nivel global es la deforestación. La deforestación en Sudamérica es muy importante y en nuestra provincia tampoco queda ajena. Entonces, esa es una de las principales problemáticas que tiene a nivel global. Y a nivel local también se suma, y a nivel global obviamente que también en distintas regiones, la cosecha de los pichones para ser vendidos como animal, como una mascota. Entonces, bueno, esas son las dos principales problemáticas que presenta esta especie y creemos que las acciones de conservación pueden ser muchas y atacadas en conjunto. Por un lado, bueno, obviamente la preservación de estos bosques áridos, los bosques chaqueños, y por otro lado, atacar justamente la cadena del tráfico, ¿sí? Observando primero o generando mejores condiciones socioeconómicas para los pobladores locales, que son los que lamentablemente por necesidades económicas se valen de la venta de ejemplares de la naturaleza. Pasa igual con la tortuga terrestre, como decía Gerardo hace un rato. Entonces, bueno, generar mejores condiciones para esas poblaciones. Eso evitaría de algún modo la tentación de entrar en el negocio de la fauna. Y por otro lado, en la última punta de la cadena, hacer fuertes programas de difusión de ese cambio cultural que necesitamos, que en algunos casos se está logrando, donde la gente ya no es tan mascotista como antes, pero con esta especie en particular hay un vínculo muy importante con el ser humano. Se lo quiere mucho la especie, entonces bueno, hay que intentar hacer unas campañas de difusión muy importantes para justamente desalentar el mascotismo, ¿no? Y en el medio de la cadena, bueno, está Adrián, por ahí no lo veo, Rinaudo, fortalecer también los controles de tránsito, ¿no? Donde se traslada la especie entre un punto y otro de la cadena. Eso sería interesantísimo. Por otro lado, bueno, también como decía Francisco, los centros de rescate cumplen un rol muy importante, ya que son los depositarios de los animales que se van incautando en los procedimientos. Entonces, bueno, también es necesario fortalecer esos lugares para no solo sostener las especies, sino generar planes en donde estamos en un proyecto de evaluación para hacer los reforzamientos poblacionales, es decir, hacer liberaciones y fortalecer las poblaciones naturales, y eso lleva un trabajo bastante importante porque hay que evaluar cuál individuo está en condiciones de ser liberado, de ser reeducado y que tenga éxito en la población. Así que bueno, esas son las principales medidas y es la especie que elegimos como monumento por todas estas características, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. El águila coronada es una especie que se encuentra en peligro, y aunque no es endémica de Córdoba, fue registrada al este de la provincia y se registró el primer y único nido en la localidad de Luyaba, lo cual es un dato de gran relevancia para su conservación.
Por eso invitamos a David Vergara Tavares del Instituto de Diversidad y Ecología Animal CONICET de Universidad Nacional de Córdoba a que nos comparta la presentación. Bueno, primero que nada, sumarme a las palabras de mi compañero y amigo Guillermo, felicitando a los involucrados en este proceso tan importante, creo yo. Y bueno, y contento también de poder presentar al águila coronada. Creo yo que es el águila más majestuosa de la provincia, ya que es el águila más grande y además tiene una importancia ecológica destacable, ya que es el predador aéreo más grande de la provincia. Se alimenta de serpientes venenosas, de pequeños mamíferos, quirquinchos. Necesita grandes extensiones de superficie para poder alimentarse y para poder reproducirse. Su distribución va desde el sur de Brasil, este de Bolivia, tiene una distribución enorme, hasta Mendoza, La Pampa. A pesar de eso, a pesar de tener una distribución enorme, sus poblaciones son bastante escasas, siendo las estimaciones más optimistas, calculan aproximadamente 1000 individuos en toda su distribución, lo cual es bastante poco. Además, sumado a que la reproducción de esta especie es bastante lenta, como recién mencionaron, el caso del cóndor es similar. Estos animales grandes tienen un éxito reproductivo bajo, lo cual naturalmente ya las hace vulnerables a las amenazas que afrontan, ¿no? Bueno, y entre esas amenazas son más o menos similares a las que afrontan las otras especies. La primera sería la pérdida de bosque y particularmente los árboles de gran porte, los cuales esta especie necesita para construir sus plataformas y nidificar. Bueno, por otro lado, otra amenaza no menor es el riesgo de electrocución que tienen estos animales, ya que cuando se posan en los postes o en los cables, cuando hacen puente y tierra, se electrocutan y bueno, muchas veces quedan directamente muertas o con las patas totalmente calcinadas y bueno, ya imposible de liberarse, ¿no? Bueno, acá en este punto me quiero detener un momento, ya que si ustedes vieron el video que estaba transcurriendo hace un rato en loop, hay unas fotos de unos nidos. Ese nido es el que encontraron en Luyaba. Y bueno, después con colegas de Buenos Aires lo estuvieron siguiendo y a uno de los pichones le pusieron un transmisor para ver los movimientos que realizaba después de que se independizara. Y a los pocos meses de abandonar el nido, el ave se electrocutó en la provincia de San Luis, ahí cerca de Merlo. Así que bueno, me parece que esta declaración es importante para que la provincia pueda exigirle a las empresas de electricidad que tomen medidas de mitigación y prevención. Hay muchísimas medidas que se pueden tomar y no requieren grandes recursos. Así que eso me parece importante destacarlo. Por otro lado, hay otras amenazas que se han registrado muy frecuentemente en otras regiones de Argentina, como en La Pampa, Mendoza, que es el ahogamiento en tanques australianos. Cuando el ave se acerca para beber, muchas veces cae en el tanque y no puede salir y se ahoga. Entonces han desarrollado algunas estrategias de colocar rampas con tejidos para que el ave pueda tomar agua y salir viva. Y bueno, finalmente, otra medida de conservación que se podría tomar es la educación ambiental. Yo creo que no es menor este tipo de medidas, ya que el águila coronada no es una especie tan emblemática o conocida como el cóndor, por ejemplo. En muchas localidades directamente ni la conocen, y eso que hay registros en esa zona. Y además, también hay muchos eventos de cacería. Creo que en algún momento en el zoológico de Córdoba llegó algún individuo que le faltó un ojo, algo así, lo cual lo hace también imposible que sea liberada de nuevo, ya que estas aves utilizan la visión como el sentido para capturar sus presas. Así que bueno, acá termina mi presentación. Dentro de los mamíferos seleccionados se encuentra el aguaraguazú, una especie amenazada que habita la región de Ancenusa y cuya protección resulta de gran importancia
para ampliar las estrategias de conservación en la Reserva de Uso Múltiple Mar Chiquita. Va a presentar María Ahumada, del Centro de Rescate Tatú Carreta y Clínica de Fauna Silvestre y Animales No Convencionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Primero, es un orgullo para mí presentar a la UARA. Todos tenemos nuestros bichos, digamos, de alguna manera que queremos más, y el UARA obviamente nos sorprende a todos lo que hemos tenido el placer y el orgullo de trabajar con esta especie en algún momento. Muchísimas gracias a la gente del Ministerio por poner este desafío de declararlos monumento natural. Bueno, el aguará, por el que no lo conozca, es el cánido más grande que tenemos, es decir, es de la familia de los perros, pero es silvestre. Es de los carnívoros, decimos el más vegetariano, porque consume otras cosas, no solamente carne, y por eso un rol ecológico importante que cumple es ser dispersor de semillas. Eso es bastante raro para un carnívoro, pero en este caso lo cumple también, es como si fuera un zorro grande. Tiene otra de las características que por su postura, su forma, biológicamente es un bicho bastante raro, desde el punto de vista de su fisiología, tiene unas particularidades extrañísimas, tiene un caminar bastante marcado, distinto, es para el que conozca los caballos como un caballo de paso peruano, así camina. Es caminar en ambladura, es bastante raro, eso le da un aspecto desgarbado al animal. Y además porque tiene hábitos crepusculares o nocturnos y vocaliza muy fuerte, es decir, emite unos gritos muy fuertes que si uno se lo cruza en el campo, en el monte, en ese horario, y seguramente nos da miedo. Pero es incapaz de hacernos daño. Solamente puede hacernos daño si lo acorralamos, y lo acorralamos realmente de una manera muy amenazante. Si no, es un mamífero que, a pesar de ser grande y un cánido que nos da la impresión de que nos va a comer, no nos hace ningún tipo de daño ni a nosotros, y prácticamente tampoco es capaz de hacer daño a la ganadería. Porque tiene unas mandíbulas muy chiquititas y tiene poca fuerza en la mandíbula, entonces su capacidad de daño es muy reducida. Nunca es imposible, pero es reducida. Y eso muchas veces los productores a veces no lo saben o estiman que, como lo ven alto, dicen, no, este animal es enorme. Y en realidad pesan muy poquito. Nosotros hemos trabajado en el Tatú Carreta con varios aguarás que han llegado por distintas razones, derivados por policía ambiental, y el ejemplar más grande pesaba 27 kilos. Un macho adulto, de gran desarrollo, enorme de alto, solo 27 kilos. Un ovejero alemán pesa 35 kilos, para que ustedes tengan una proporción, ¿no? Este animal, además, es símbolo de un ambiente natural muy lindo, muy diverso, como es el Mar Chiquita y todos los bañados de Río Dulce y toda esa zona próxima, y eso también lo da como un símbolo para conservarlo. La amenaza que tiene, como muchas de las especies silvestres, es la modificación y la pérdida de hábitat, muchas veces generalmente por un aumento de la frontera agrícola-ganadera. Con los sistemas ganaderos puede coexistir mejor, a veces el sistema agrícola, cualquiera de los dos, digamos, podemos buscarle alternativas para convivir mejor con la especie, teniendo en cuenta que aparte no es de impacto para la ganadería. El atropellamiento en ruta es una de las causas más frecuentes de daño sobre este animal, sobre todo en la ruta 17, si no me equivoco, es la ruta donde más se han encontrado animales atropellados, así que acá creo que hay medidas de control, de multas y demás, y de reductores de velocidad para tener en cuenta, sobre todo porque, como les decía, es un animal de hábitat crepusculares o nocturnos, a veces, y si la gente va a mucha velocidad, cuando lo ve es tarde. Y otra de las amenazas que tiene es, en esto que es un cánido y se nos parece al perro en algún sentido, también lo hace susceptible a algunas enfermedades infecciosas y parasitarias, y en la cercanía que se produce cuando hay modificación de hábitat del ámbito silvestre al ámbito doméstico, se puede contagiar de algunas enfermedades que padecen los perros, y eso también los daña. Por lo cual, digamos, también se convierte en una amenaza, y también es un punto de donde podemos actuar a través de la vigilancia sanitaria. Entonces, dicho esto, digamos, las medidas de conservación que nosotros proponemos, además de la educación ambiental, que es fundamental, importante, y en esta incorporar a las comunidades locales y a los productores, también es el control de velocidad en las rutas, en los lugares donde sabemos que este animal habita, aunque nos sorprende porque aparece por lugares bastante distintos a lo que creíamos que era su distribución. Ha aparecido en Río Cuarto, ha aparecido en lugares bastante alejados de Ancenusa, ¿no? Pero bueno, el control de la ruta es importante, aumentar las áreas de protección es importante, estudiar esta especie es importante, no hay mucha información sobre la guarán, poder aumentar esa información. Además, fortalecer, ya existen
fortalecer y mejorar los procesos en el rescate y en la rehabilitación y en la liberación de la especie con monitoreo, porque eso nos va a permitir también hacer una vigilancia sanitaria, identificar sus problemas y también, conocerlo un poquito más. Por último, me quedé pensando, agradezco a Vicky y a toda la mesa con la cual trabajamos, que la verdad que fue una gran experiencia, fue una muy linda experiencia. Digo, lo importante, ella nos decía, bueno, tenemos que justificar por qué son monumentos naturales cada uno, ¿no? Y yo digo, bueno, creo que justificarlo, en realidad estamos acá y los queremos declarar como monumento natural porque algo hicimos mal. En todos estos años, los cordobeses hicimos algunas cosas mal con las especies. No pudimos convivir bien, no logramos acuerdos, no logramos equilibrar nuestra necesidad de modificar el ecosistema para producir alimentos con la conservación de la naturaleza. Espero que ahora que lo declaramos monumentos naturales sea un puntapié para empezar a hacer las cosas bien. Muchas gracias. Ahora es el turno de Lucila Castro, de Natura Argentina, y Tiago Costa, del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos contarán sobre el guanaco, una especie que cuenta con una subpoblación en el centro norte de la provincia de aproximadamente 80 a 100 individuos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Primero que nada quiero empezar con un agradecimiento, en especial a todos los que formaron parte de este proceso, desde que empezó hace ya más de 5 años hasta hoy. Así que muchas gracias por el trabajo, el tiempo dedicado. Quiero un gracias especial al Ministerio por todo el trabajo que han hecho. Puedo dar fe de lo que dijo Miguel. La primera reunión que tuvimos con la ministra, la primera vez que nos conocíamos, como asumiste, hablamos de este tema, lo tomaste y hoy estamos acá. Entonces para mí es un gracias a vos y a todo tu equipo. Y quiero también agradecer a todos los colegas que están trabajando para cuidar y estudiar a estas especies. Fue un proceso súper lindo y creo que nos tenemos que quedar con eso, que es un puntapié para todo lo que se viene. Y para mí es una especie muy especial, por eso también me quería detener acá, te voy a compartir conmigo un poco más de las especificidades, pero quería contarles que todo este sueño, toda esta idea de crear los monumentos nació con esta especie. En mi paso por CONICET estábamos estudiando los mamíferos de la región pequeña y yo no podía creer que teníamos, yo bióloga cordobesa, que teníamos guanacos en Córdoba. Hoy están en estado crítico, entonces esta declaración llega en un momento, la verdad, sumamente importante. Así que quería poner un poco en valor ese recorrido de llegar a verlo, llegarlo a estudiarlo, ver en qué condiciones estaba y no solamente desde la ciencia, sino desde el conocimiento, sino acciones como esta, ponerlos en valor. ¿Por qué? Porque no puede ser que nuestros chicos, nuestros jóvenes sigan estudiando los hipopótamos y la jirafa, que está bien que lo hagan, pero que no conozcan sobre nuestra fauna. Quiero agradecer a la legislatura que tomó también este tema, que salió por unanimidad, que lo tomaron y lo hicieron y fue un gusto que haya salido así. Esta especie, así como la ven entre el Chaco, es muy importante porque es uno de los herbívoros más grandes que tenemos en América, el camélido más grande del continente. Y quedan muy poquitos. Hay colegas acá que los están estudiando, realmente quedan muy poquitos. Quiero que se vayan hoy con esa foto. Estamos acostumbrados a ver a los guanacos en la Patagonia, en ambientes áridos, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos acá, en este ambiente, en nuestro Chaco, y lo estamos perdiendo. Quedan muy poquitos, principalmente debido a la caza, a la destrucción de su hábitat, a la fragmentación. Quedan realmente muy poquitos. Y si no hacemos algo ahora, Córdoba va a perder una de sus especies emblemáticas por su importancia biológica y cultural. Y por último, quiero agradecer también y traer a estos espacios a la importancia de los actores locales, en especial a una persona que ha trabajado mucho con nosotros, que es Paul Quinteros, que hoy no pudo estar acá. Hoy los que quedan son gracias a él y a las acciones que él está haciendo para sacar de sus campos a los cazadores ilegales y ayudando a técnicos como nosotros a hacer las investigaciones que tenemos que hacer. Así que quiero poner en valor también el conocimiento local, tradicional y las personas que están trabajando ahí. Celebro este proceso participativo entre todas las partes y espero que el plan de conservación sea el puntapié para todo lo que se viene por delante, que va a ser muy desafiante. Y también acá está el intendente de mi pueblo, de Miramar de Cenusa, que tomó la decisión de, en honor a esto, hacer una muestra cultural en la localidad de Miramar para poner en valor a nuestros monumentos. Así que para mí es un honor como bióloga cordobesa que pasó por el IDEA, que empezamos a estudiar esta especie, verla acá y que hoy sea un monumento es un gran orgullo. Le voy a dejar para que Tiago diga unas palabras con respecto a su importancia cultural y biológica con el que vinimos trabajando desde hace ya unos años.
Bueno, intentaré ser breve. Agradezco también la voluntad de Córdoba Ambiente. Yo me manejo mucho más con la Agencia Córdoba Cultura porque soy arqueólogo, ¿no? Actualmente director del Departamento de Antropología, por eso el Departamento de Antropología está tan involucrado ahí. Hace 15 años que veníamos trabajando como arqueólogo especializado en la relación de las personas con los animales en general. La información arqueológica que tenemos disponible hoy es justamente la importancia de diversas de las especies, el guanaco también, para poblaciones originarias que habitaron esa provincia, lo que es actualmente esa provincia, ¿no? No solo en esa provincia, sino a lo largo y el ancho de la Argentina. El guanaco es especialmente importante en ese sentido porque aparece como otras especies, pero el guanaco aparece en el registro arqueológico o arqueofaunístico, digamos, como una especie que ha sido útil para la alimentación, pero también en cuestiones simbólicas y estéticas, y actualmente sigue siendo, porque hemos trabajado, como bien mencionó, con muchas personas del entorno de donde están esos animales, hoy el noroeste de la provincia, el norte de lo que se creó recientemente el Parque Nacional de Tras la Sierra, en algunos campos. Paul Quintero fue una persona que nos ha ayudado mucho ahí, pero también en muchos otros que se involucraron y que accedieron. Entonces, es una especie muy importante en la actualidad también para las poblaciones. Entonces, en ese sentido, gana aún más relevancia desde mi perspectiva, ¿no? Cuidar y tratar y trabajar en conjunto. Hoy por hoy también es un problema la cacería, que en el pasado no ha sido. Entonces, la población es muy chiquita, como ha mencionado Lula, y ya no se puede estar cazando esas poblaciones, ¿no? Que cuenta con menos de 80 individuos. Para finalizar, también agradecer, porque es un trabajo conjunto con Natura, con las poblaciones locales y con investigadores del Instituto de Ecología, ¿no? Del IDEA, y compañeros del Departamento de Antropología, del Museo de Antropología. Ahí está Jessica Manzano, está Fernando Barri, tengo varios otros que han colaborado desde hace 15 años. ¿Cuántos años? Vos dijiste, bueno, por ahí, que venimos trabajando en conjunto. Bueno, sería eso. Muchas gracias. El pecarí quimilero es el mayor mamífero endémico del Gran Chaco, representante de una línea evolutiva única de por lo menos 5 millones de años. Su situación en nuestra provincia es de peligro crítico. A continuación nos cuentan sobre esta especie Daniela Tamburini del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, CONICET Universidad Nacional de Córdoba, y Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un honor estar acá compartiendo con ustedes algunos datos del pecarí quimilero, pecarí chaqueño, que es realmente poco conocido. La mayor parte de la población de Córdoba, de la gente, ¿no? No lo conocía. De hecho, la comunidad científica tampoco sabíamos que este pecarí se encontraba en la provincia de Córdoba hasta el 2015 más o menos. Porque su distribución estaba más restringida de Santiago del Estero hacia el norte, digamos, en todo el Gran Chaco americano, pero teníamos el dato solamente hasta Santiago del Estero. Gracias a algunos datos de pobladores locales, gracias al ojo clínico y acurado de un colega que vio un pecarí medio rarito y distinto, empezamos a buscarlo con mi colega Ricardo Torres y lo encontramos en el oeste de la provincia de Córdoba, ¿sí? Encontramos primero algunos cráneos que habían sido de animales que habían sido cazados, que se distinguen muy bien del pecarí de collar, que es otra especie que tenemos en la provincia de Córdoba, pero es muy distinta, ¿sí? Son parecidos pero distintos, pertenecen a linajes distintos, linajes evolutivos distintos. Y después empezamos a preguntar a los pobladores y los pobladores, muchos de ellos sí los conocían. De hecho,
En la provincia de Córdoba, el pecarí chaqueño tiene nombre propio. Le dicen, en el campo le dicen chancho moro. Es decir, que esta especie ya había sido reconocida, está presente en la provincia sin que nosotros desde la ciencia lo hubiéramos podido reconocer o por lo menos distinguir, registrar. Esta especie tiene una distribución, como dije, en todo el Gran Chaco americano. Es el mamífero endémico de mayor tamaño de esta región y es considerado una especie paraguas justamente porque al proteger esta especie, porque tiene un hábitat chaqueño, necesita bosque chaqueño en buen estado de conservación, protegemos a otras especies, por eso se llama o se le denomina especie paraguas. Es un animal que tiene un rol en el ecosistema, en el ecosistema como dispersor de semillas, ya que consume cactáceas, frutos de cactus, consume frutos de mistol. La gente en el campo dice que siembra el monte, ¿sí? Porque al pasar por el tracto digestivo, las plantas, las semillas germinan con muchísima más facilidad. Entonces, los pobladores hablan de estas especies como grandes sembradoras, ¿no?, de plantas. Y también forma parte de las cadenas alimentarias, principalmente del puma, ¿no? Entre sus amenazas, bueno, ya lo dijeron para las especies anteriores, ¿no? Para el loro chaqueño, para el aguaraguazú, para todas las especies. La principal amenaza es la destrucción del hábitat. Esta especie vive en bosque chaqueño, es decir, que la fragmentación y la eliminación del bosque es una gran amenaza. Y otro problema es la cacería, ¿sí? Porque la gente acá, por lo menos en la provincia de Córdoba, algunos pobladores locales lo reconocen, lo distinguen del pecarí de collar, que es muy abundante, y otros pobladores no lo distinguen. Además, las cacerías se realizan con perro y el perro no está eligiendo, no sabe elegir entre una especie y otra. Y tampoco la gente de los pobladores locales, los que llevan adelante la cacería, no tienen por qué saber que esta especie está en peligro crítico de extinción. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad para difundir y explicar y enseñar que esta especie está en peligro, que no hay que cazarla, que hay que cuidarla y que hay que cuidar principalmente su hábitat. Desde la Universidad Nacional de Córdoba, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas y del IDEA, estamos llevando adelante investigaciones de distintos tipos, primero para saber la distribución real y concreta de este animal, porque no sabíamos hasta dónde llegaba. De hecho, no sabemos si son poblaciones continuas desde el norte hacia el oeste de la provincia o si son poblaciones disyuntas, y eso genera problemas genéticos. Entonces estamos llevando adelante también con Ricardo Torres estos estudios genéticos para ver, para conocer un poco más acerca de estas especies, de esta especie. Llevamos adelante algunas medidas de educación ambiental. Hicimos un videíto muy lindo que se los recomiendo ver sobre el pecarí chaqueño y la diferencia sobre todo con el pecarí de collar, porque se parecen y si uno los ve medio rápido no los podemos distinguir y entonces la idea es conservarlos y cuidarlos. Estamos trabajando un montón con esta especie, con colaboración de pobladores locales que rescato muchísimo el aporte y las enseñanzas que hemos recibido de ellos. Así que espero que haya quedado claro lo que les conté, que lo puedan conocer y que se animen a conservarlo y a llevar adelante, sobre todo el Ministerio, acciones para poder continuar con estos estudios y también con las medidas de educación ambiental. Muchísimas gracias. Invitamos a continuación nuevamente a Gerardo Lainau del Instituto de Diversidad y Ecología Animal con Universidad Nacional de Córdoba. Gracias. Bueno, para terminar queríamos destacar que en el proceso de selección estas otras especies que están aquí, el carpintero negro, la mosquita salinera, el lagarto de Achala, los flamencos, la parina grande y el flamenco austral, fueron consideradas en el proceso, pero finalmente no fueron seleccionadas como especies monumento, pero sin embargo con el compromiso de asegurar otras herramientas de conservación, como son el estricto cumplimiento de los planes de gestión de las áreas protegidas, donde estas especies tienen gran parte de su área de distribución, y fomentar desde la academia estudios sobre aspectos básicos de su biología, de su reproducción, para asegurar así su conservación. Y para terminar, creo que puedo hablar en nombre de todos los que participamos en este proceso, agradecer al Gobierno de Córdoba
por esta iniciativa, en especial a su ministra Victoria Flores, a Miguel Mañasco, y bueno, sobre todo a Victoria por la coordinación de todo este proceso que fue muy exitoso. Así que bueno, muchas gracias. Quisiéramos invitar a continuación al señor secretario de Ambiente, Federico García, a que nos dirija su mensaje. Querida ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, los dos subsecretarios de la Secretaría de Ambiente, Miguel Mañasco de Biodiversidad, Martín Guzmán de Áreas Naturales Protegidas, legisladores, funcionarios del gobierno municipal, intendentes, intendentas, jefes y jefes comunales de nuestra provincia, a toda la academia, científicos, centros de rescate, a todos ustedes muy buenos días. La verdad, estaba pensando qué lindo que es vivir en Córdoba. Qué lindo que es vivir en una provincia que entiende a través de su gobierno que el ambiente es importante, es fundamental. Qué lindo que es vivir en una provincia que crea un Ministerio de Ambiente y que la ministra de Ambiente, Victoria, entiende y nos dijo el primer día que teníamos que trabajar como un equipo, todas las secretarías, todas las subsecretarías, y que todas las acciones que hiciéramos tenían que estar refrendadas y estudiadas y blindadas el conocimiento por la ciencia. Qué bueno y qué lindo que es vivir en una provincia que entiende que las universidades, tanto públicas como privadas, que los institutos de investigación públicos y privadas son fundamentales para ese conocimiento. Qué lindo que es vivir en una provincia donde podemos poner en marcha hoy, en un día trascendental, cuestiones que son muy importantes, porque estas especies y todas las otras también propuestas seguramente van a tener una mayor visibilidad a partir de hoy. Y las trabajamos con un equipo, como decía, del Ministerio, que se entrelaza. Por eso, felicitarte, Miguel, a vos y a todo el equipo de la subsecretaría por el gran trabajo que han hecho. En esa felicitación a todos los involucrados, pero también estas especies viven y conviven en áreas naturales protegidas, de las 30 que tenemos en nuestra provincia. Y acá escuché mucho sobre la importancia, la principal amenaza del hombre. Hablaban de cazadores, estamos por firmar un convenio con Aluproc, los legítimos usuarios, para también capacitar a los cazadores en cuanto a las especies. Pero trabajar con policía ambiental, que hacemos los rescates de muchas de estas especies, que luego liberamos con los centros de rescate en las áreas naturales protegidas. Es decir que el día de hoy en este Punta de Ovillo, que son estas especies, decirles que estamos trabajando de manera conjunta con todas las secretarías del Ministerio, obviamente con la ministra a la cabeza, para que en definitiva las especies encuentren siempre áreas naturales protegidas con mayor cuidado por parte de nosotros, de los funcionarios, de los dirigentes, de cada uno de los territorios que nombré. Y bueno, obviamente que es un logro de todos y agradecerles por el gran trabajo que han hecho y decirles que estamos a disposición. Nuestro gobernador Martín Yarlora creo que fue claro también cuando creó este ministerio y así lo viene haciendo nuestra ministra. El ambiente es fundamental, de fundamental importancia para todos los cordobeses y creo que por eso, como empecé diciendo, qué lindo que es vivir en Córdoba, en nuestra provincia. Muchísimas gracias a todos por su trabajo. Muchas gracias, secretario Federico García. Y por último vamos a invitar a la ministra de Ambiente, Economía y Circular, Victoria Flores, a dirigirnos su mensaje. Bueno, lamento, es la última, ¿saben? Menos mal que eran 8 los planes de conservación, ¿no? Bueno, nada, gracias a todos y a todas por estar acá. Todos han hecho hincapié en algo que para mí es la base de todo esto y es el trabajo en equipo. Cuando empezamos la gestión en el ministerio, recuerdo que empezamos a conformar mesas de fauna y creo que no dimensionamos a dónde nos metimos o dónde me metí, porque no era una, la otra, el reptil, los peces, qué manera de haber especies por todos lados y qué variedad. Ahí fue cuando tomamos la decisión de empezar a profundizar el trabajo desde el ministerio como política pública, pero no se puede hacer esto solo y acá es donde está el valor agregado. Hay muchas instituciones que vienen desde hace muchísimos años estudiando las especies, generando canales de conocimiento y sobre todo canales de acción. ¿Qué hay que hacer para mejorar? ¿Qué hay que hacer para que no se pierda? Entonces, entendimos desde el Estado, desde el gobierno provincial,
que no podíamos no generar un equipo de trabajo. Y esto es lo valioso y lo importante. Pobre Vicky, le tocó coordinar junto con todo el equipo de la Secretaría, porque es muchísimo el trabajo, es muchísima la coordinación y realmente un aplauso gigantesco a toda la Secretaría de Ambiente, porque no solo biodiversidad, sino también áreas naturales protegidas y pobre ADEAN, Policía Ambiental, que es el más odiado, no por ustedes, por todos los otros que están afuera, es dificilísimo poder coordinar. Pero creo que el desafío del Estado y sobre todo de quienes ocupamos lugares públicos en la toma de decisión es empezar a juntar todas las puntas para que la decisión que se tome sea la mejor. Modificar la ley fue todo un desafío, por eso muchísimas gracias a los legisladores que lo trabajaron, porque por unanimidad salió y no es poco. Quizás algunos o algunas entiendan que esto es un tema de nicho. Ahí están los que estudian los bichitos. Pero nosotros nos dedicamos a cuidar la biodiversidad, que es mucho más que hablar de una especie. Y acá donde toma valor la ciencia, la academia, las fundaciones, los centros de rescate y sobre todo la decisión política. Acá hay intendentes que nos vienen acompañando desde el día cero. Y la verdad es que es toda una definición poder acompañar políticas ambientales cuando hay un contexto nacional en donde el primer reclamo está en los municipios y lo más difícil de atender deja de ser prioridad, que es el ambiente. La verdad es que gracias a los intendentes por acompañarnos siempre, por estar con nosotros, porque acá hay una definición del gobierno provincial y es no solo crear el ambiente, sino empezar a poner recursos, porque de ambiente hablan todos, pero plata no pone nadie. Y esto es lo que necesitamos llevar adelante. Dejó de ser una iniciativa de filantropía tan solo cuidar el ambiente para empezar a ser una decisión de un gobierno provincial. El gobernador Martín Yarlora ha decidido trabajar la conservación, trabajar el ambiente y también animarnos a hablar de un ambiente productivo y de una producción sustentable, porque se puede, porque lo que hay que buscar son los puntos de equilibrio. Todos los que explicaban las especies y cuáles son las amenazas, la amenaza es la amenaza de la raza humana, por sobre todas las cosas, que es la misma amenaza al cambio climático. La actividad antrópica está acelerando los tiempos y esto es lo que nos tiene que hacer detener, parar la pelota y mirar hacia dónde vamos. Acá no hay más que seguir trabajando. Perdón si les genero trauma a los secretarios, pero les cuento que para eso estamos, o sea que no me preocupa en lo más mínimo. Y sepan que la ciencia también nos hace trabajar un montón. Este equipo se ha puesto al hombro, en este caso declarar 8 monumentos, pero seguramente atrás de esta declaración hay muchísimo más trabajo, porque esto recién empieza. Lo que hicimos hasta ahora fue acomodar las herramientas para empezar a hacer lo que hay que hacer, porque nosotros tenemos que mirar la biodiversidad y el cuidado de una manera integral. Y esto tiene que ver con lo que empieza ahora. Así que agradecerles a todo el equipo que trabajó para la selección de estos 8 monumentos. Me consta y los he visto que han discutido, debatido con mucho respeto y sobre todo con mucho conocimiento, que esto es lo más importante. Acá el dato mata el relato y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Estas especies son 8, que en principio son, no soy bióloga, les aclaro, así que no me juzguen, solo escuchen. Son especies paraguas que tienen consecuencias en diferentes hábitats, en diferentes especies y que nos van a traer muchos aportes y mejoras a la biodiversidad. Yo lo que quiero es destacar el trabajo de todos ustedes. Gracias por estar acá, gracias por escuchar a las 8 ciencias distintas de distintos lugares que hablaron de qué hay que hacer, cuál es la amenaza, preparar al equipo del ministerio completo. Esto recién empieza, gente, así que no me miren cruzados. Agradecer también el trabajo de la patrulla rural, de todos los agentes guardaparques que nos acompañan. Esto no es solo un tema de científicos. Acá todos estamos trabajando, el gobierno está trabajando y todas las áreas estamos tratando de coordinar. Y lo vuelvo a repetir porque no es poco. Acá muchas veces cada gobierno ha tenido compartimentos estancos. Bueno, el ambiente, les recuerdo a todos, ustedes lo tienen muy claro, pero a los que nos van a escuchar, el ambiente es transversal a toda política pública. Sin ambiente, sin biodiversidad, sin aire, sin agua y sin suelo, no hay posibilidades de que ninguna industria pueda producir, de que ningún campo pueda producir y que nosotros como sociedad no podamos avanzar en la vida como la conocemos. Acá el llamado es a cuidar el planeta, a cuidar la biodiversidad y sepan que el Ministerio
de ambiente a través del gobierno de la provincia, porque el gobernador Martín Yayor así lo dispuso, va a financiar los 8 planes de conservación y por eso nos tenemos que poner a trabajar. Afuera hay... Afuera hay mucho trabajo por hacer, no solo controlar, no solo conservar, sino empezar a devolverle a la naturaleza lo que como raza humana les hemos sacado, con la educación, con los planes de conservación, con las acciones, y destacar, breve pero no menos importante, a todos los centros de rescate que hoy encuentran en el Estado un Estado presente, un Estado que acompaña, pero que esta tarea la vienen haciendo hace muchísimo tiempo y quizás en soledad. La ciencia viene estudiando y quizás en soledad. Hoy juntar todas las partes de este rompecabezas no ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan difícil porque rápidamente nos pusimos de acuerdo cuál es el objetivo, cuál es el camino. Así que nosotros desde el Ministerio trabajaremos lo que haya que trabajar, estaremos donde haya que estar y cuenten con todas las áreas del gobierno de la provincia. También hay áreas de investigación, hay áreas de ciencia, hay áreas de innovación con las que podemos contar, traer a la mesa y avanzar en el trabajo. Así que les espera mucho trabajo a todos y a todas, a nosotros también, pero ustedes de acá se tienen que ir con mucha tarea más, que es armar los planes de conservación. Y a los intendentes, gracias por acompañarnos, pero también sepan que van a tener que hacer varias cositas en sus localidades. Así que gracias por estar, gracias por la paciencia. Pedirles disculpas si por muchos años no se les dio la atención que había que darles. Hoy entendemos que es el momento, no solo por el cambio climático, sino porque de este punto para atrás solo vamos a tomar envión. Así que todo lo que viene es bueno para nosotros, para la biodiversidad y para el cuidado del planeta. Muchísimas gracias. Ya sé de locutor, ¿no? Agradecemos profundamente la presencia de todos y de todas. Su acompañamiento es fundamental para seguir construyendo entre el gobierno de la provincia, el sector académico y toda la sociedad un camino firme hacia la conservación y el cuidado de nuestra biodiversidad. Muchas gracias por estar.